Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen algunos a la hora de presentarse. Soy Cristina Ibáñez. Mi presentación ya la habéis visto en el Congreso, entonces creo que no procede volver a leerla, ni muchísimo menos. Quería dar las gracias al Instituto para la Salud Geoambiental que me ha invitado a este Congreso de Geobiología en la Tierra Viva para poder compartir una de mis mayores pasiones, los laberintos, el mundo de los laberintos sagrados de sanación, que es, creo, una gran herramienta para la vida, pero una gran desconocida. Y las grandes herramientas hay que conocerlas para poder usarlas, ¿sí? Entonces, lo primero, bueno, voy a ir desarrollando para no perderme el hilo de la conversación de todo lo que os quiero contar. Voy a compartir lo primero un PowerPoint para ir desarrollando el hilo del tema, porque a veces que uno se apasiona tanto con lo que quiere contar que se pierde entre las circunstancias. Venga, vamos allá. Esta ponencia la hemos llamado el mapa secreto del alma, porque en realidad en los laberintos podemos encontrar el mapa secreto del alma. ¿Sí? Vamos a ponernos a imaginar, porque los laberintos vienen de hace muchísimo tiempo de nuestra vida, de nuestras vidas, de nuestras historias. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a entrar en el mundo de los símbolos arquetípicos que tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Si imagináramos por un momento un símbolo que ha trascendido las fronteras geográficas y el paso implacable del tiempo, nos encontraríamos, sí, con la flor de la vida. Ya sé que estoy hablando de laberintos, pero nos vamos a encontrar con la flor de la vida. Es un símbolo que para todos nosotros tiene un valor. Hay algunos que lo conocemos desde el punto de vista de la geometría sagrada, de todo lo que conlleva, y sabemos la importancia que tiene la energía que transmite y lo favorable que puede ser para compartir nuestras vidas con él, ¿vale? Otros no saben nada de todo ello, pero simplemente saben que da buena suerte y que es bueno tenerlo en casa. Y todos tienen razón, al fin y al cabo, ¿sí? ¿De dónde sale esa sonrisa cuando uno piensa en una flor de la vida? Porque no conozco a nadie, igual hay alguien, pero no conozco a nadie que vea la flor de la vida y diga, ups, qué mal rollo me da eso, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de muy atrás. Ya en el templo egipcio de Osireyón, en el 1290 y entre 1250 se construyó el templo. Estos grabados de la flor de la vida exactamente no se sabe cuándo se construyeron, de cuándo se hicieron, mejor dicho, por la técnica que se utilizó. Ahí hay, bueno, distintas teorías que no vamos a entrar, pero lo que sí que está claro que ya aproximadamente en el 1300 antes de Cristo ya teníamos la flor de la vida en nuestra historia colectiva, en Egipto, en Chipre, en el arte fenicio, entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo. También podemos encontrar en unas tazas, o creo que eran unas tazas, la flor de la vida como ejemplo decorativo importante. En China, ¿cómo se llama? En la ciudad prohibida, en el Palacio Imperial, los leones Fu tienen, como veis en el detalle, debajo de la garra, la bola está decorada con la flor de la vida. En Polonia. En Polonia se colocaba en las vigas y se utilizaba, el recuerdo que se tiene, que se utilizaba de protección contra los rayos para las casas. O sea, hasta enamoró a Leonardo da Vinci, que lo utilizó en su Códice Atlántico para estudiar y explicar el concepto de la proporción áurea. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lleva siglos, milenios con nosotros la flor de la vida, como algo profundo que no sabemos lo que trasciende, pero que aún así nos saca una sonrisa. Vale. ¿Y si imagináramos un poco más? Los laberintos son grandes desconocidos. Algunos hemos estado en Chartres, por ejemplo, donde hay uno en el suelo, dibujado, que luego ya hablaremos de él.
Otros los hemos visto, estos dibujos por internet, o lo puedes encontrar en algún reducto aislado, algún pequeño, pero es como cuando a alguien le hablas y le dices, ¿sabes lo que es un laberinto? Te habla así de estos de los periódicos, o de estos que te pierdes, que están hechos de jardinería y así. Pero realmente el concepto tan profundo que también emana de nuestro inconsciente colectivo de los laberintos es un gran desconocido. Vamos allá, vamos a hacer historia. Mogor, Pontevedra, petroglifos datados del 2000 o 3000 antes de Cristo. Recordemos que la flor de la vida estábamos hablando del 1280, creo recordar. 2000 y 3000 años antes de Cristo. Galicia. Periodo babilónico. Está datado aproximadamente en el 2000 antes de Cristo. La zona de Irak. La tipología es distinta, pero si dedicáis un tiempo, si congeláis cuando acabe todo esto, no me congeléis ahora, si cuando acabe todo esto congeláis la imagen y con el puntero del ratón vais siguiendo el laberinto, veis que el laberinto entra por aquí, viaja por todo su interior y sale por aquí. No te pierdes. Hay que concentrarse, pero se puede hacer. Es un juego divertido. Lo he hecho yo para poderlo contar, ¿vale? Pero fijaros de lo que hablamos. Galicia, Irak, la India. Este laberinto es distinto que el que os acabo de enseñar de la India, perdón, el que os acabo de enseñar de Irak, pero es muy parecido en forma, aunque sea cuadrado, al de Mogor. En la India. Ahí lo dejo estar. Hace unos 2000 años. Las monedas cretenses, 350 200 antes de Cristo, son bastantes más nuevas, pero mirad lo que encontramos. ¿Este laberinto nos suena? Le acabamos de ver en la India. Interesante concepto. Y el de arriba, le acabamos de ver en la primera diapositiva de Mogol. Disparidad de tiempos, pero en aquella época recordamos que no había Internet. Hay gran disparidad en las épocas y gran disparidad geográfica, pero los elementos son muy similares. Este es muy curioso, porque este es de los páganos, gente del desierto de Tohono o Otar. Perdonad por la pronunciación, esto no es lo mío. Viven en la zona de Sonora y Arizona. Para ellos el laberinto es un elemento sagrado. Este es el hombre en el laberinto. Es un elemento sagrado. Si seguís los caminos, os vuelvo a hacer la propuesta, como en el anterior, de pausar el vídeo y seguís el camino, veis que el final del camino no está el punto rojo, anda en el centro, pero tiene solo un camino de entrada y un camino de salida. Para ellos, la vida es un laberinto. Detrás de cada esquina hay una nueva experiencia. Es un elemento tan sagrado que lo llevan impreso en sus vestidos rituales y, y consideran parte de su esencia como pueblo lo que el laberinto les transmite, ¿vale? Luego llegamos a laberintos que para algunos ya es muy conocido, para otros no, pero para algunos sí. Este es el laberinto de Chartres. La Iglesia Católica lo que hizo en sus construcciones, adoptó elementos paganos, porque lo mismo que hay muchas iglesias y catedrales que están colocados sobre centros de poder, centros druidas, menires y otros elementos que se construían sobre zonas geológicamente alteradas, armonizadas con geometría sagrada, ahora en estas épocas con las iglesias, pero en las otras con los pesos de los propios elementos pétreos. Entonces, la Iglesia siempre ha ido adaptando costumbres y fechas paganas para meterlas en los rituales. Y no ha sido menos con los laberintos. Flores de la vida se pueden encontrar en en alguna piedra tallada, pero esta importancia que dio a los laberintos no nos puede pasar desapercibida. Tenemos Chartres, que este laberinto es original
La catedral se inició en el 1194, pues un poco posterior, está tallado en piedra y es una maravilla. La Basílica de San Servacio en Maastricht, Holanda. Este laberinto, este sí que no lo conozco, pero quiere representar la peregrinación a Jerusalén, ¿vale? A lo sagrado, a nuestra parte más sagrada, que ya hablaremos un poquito más tarde de ello. Aquí tenemos otro, la Catedral de Reims. Vemos la importancia que en el mundo, en el siglo XII, cuando empezaron las grandes catedrales, la importancia que se dio a los laberintos. Eso nos tiene que hacer pensar cuanto menos, ¿vale? Porque no son elementos ornamentales. De hecho, eran elementos que tenían una atracción especial. ¿Qué es lo que pasaba? Pues en la Catedral de Reims lo que pasó es que tenía tanta atracción que al cura le distraía a la gente en los actos litúrgicos y lo mandó quitar en el 1779. Sorpresa. En Amiens actualmente hay uno. Es una reproducción un poquito más pequeña que la que era originalmente, pero también fue pues la iglesia en ese momento, o el padre, el obispo, quien fuera de aquella época, en el 1828, decidió que disturbaba la paz del templo y entonces la eliminó posteriormente, que se está expandiendo poquito a poco el mundo de los laberintos, pues, y bajo los conceptos, por supuesto, de restauración, de buscar los elementos originales en las grandes construcciones, pues se volvió a instalar. Entonces, después de este paseo histórico, situar los laberintos en nuestra mapa mental consciente, extraído y reconocido como elemento arquetípico de nuestro inconsciente colectivo, espiritual, atemporal. Lo que quiero reflejar de aquí es que de nuestro inconsciente colectivo, espiritual y atemporal aparecen los laberintos. Y es una cosa que no se nos debe perder de vista. Cuando algo nos acompaña a lo largo de los siglos es porque es importante para nosotros. Ya hemos visto cómo ambas dos tienen muchas similitudes a lo largo del paso de los tiempos. Lo único es que la flor de la vida la conocemos más. Los laberintos los vemos, nos parecen curiosos, pero no nos damos cuenta del valor simbólico arquetípico que tienen y de la importancia que puedan tener en nuestras vidas. Quizá, así como para empezar, podría decir una diferencia de ambos dos. La flor de la vida tiene un poder sanador, tiene un poder que se apoya en la geometría sagrada, ah, tiene una emisión de forma muy favorable para nosotros, para la vida, y nos puede ayudar en procesos, sin duda. Pero el laberinto va un poquito más allá, porque tiene todo ese valor simbólico, tiene toda esa emisión de forma de sanación que se puede utilizar también como armonizador en las condiciones adecuadas, pero luego además tiene un poder inmersivo brutal, porque tú entras físicamente, cuando les andas, entras físicamente en él. Y es como si estuvieras en un espacio durante ese camino estás en otro sitio, en otro lugar. Se podría decir que estás un poco en entremundos, ¿no? Entrando en lo más profundo de tu ser. Entonces, después de esta visión que hemos hecho del pasado hacia el futuro, se me ha ocurrido jugar al futuro. Y entonces he ido a Gemini. Ya sabemos que aquí tenemos muchas competencias ahora mismo con la inteligencia artificial y tenemos, que si ChatGPT, bueno, pues yo trabajo esta vez con Gemini. Si hubiera sido con ChatGPT, me imagino que hubiera salido parecido. Vale, y entonces se me ocurrió hacerle un planteamiento. Espera, que voy a poner esto de aquí, que si no lo veo. Imagina por un momento un símbolo que ha trascendido fronteras geográficas y el paso implacable del tiempo. ¿Cuál me dirías que es? Y va y me habla del círculo, porque el círculo tiene muchas simbologías, ¿vale? En la flor de la vida tenemos muchos círculos y en los laberintos también. Vamos a ver. Le pregunté, bueno, pues dame otro símbolo.
que ha pasado a lo largo de la historia y está siempre en las diversas culturas. Me dice, la espiral. La espiral se encuentra en la naturaleza, conchas, helechos, galaxias, en el arte antiguo, petroglifos y tiene significados asociados al crecimiento, la evolución, el viaje interior y el universo. Aquí ya nos desaparece la flor de la vida, porque la flor de la vida trabaja, es una composición de círculos, muy potente, pero de círculos. Sin embargo, aquí en el laberinto podemos ver que, a ver si puedo ver, voy a poner aquí el puntero láser para ver un poquito mejor. Cuando entramos en un laberinto, nos movemos aparentemente en movimientos circulares, pero cuando hacemos el cambio de sentido entramos en un movimiento de espirales. Es una mezcla de movimientos de círculos y espirales, lo mismo que pasaría en cualquiera que trazásemos. Estaríamos hablando de círculos y espirales. Cambios de sentido, giramos hacia la derecha y giramos hacia la izquierda. Recordemos que cuando giramos hacia la derecha estamos en procesos más expansivos y cuando giramos hacia la izquierda estamos en procesos más de, de, de introspección y de entrar hacia nosotros. Por eso los laberintos son tan potentes. Ando hacia la derecha y como que me expando, pero ando hacia la izquierda y me concentro hacia mí, ¿no? Esas labores internas profundas. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a ver, dime algún otro, porque el siguiente que me dio es el árbol. Y dije, pero bueno, algo en que ha creado los humanos. Y me dijo la cruz. Digo, y claro, la cruz está en muchísimas religiones, es un símbolo a través de los tiempos, ¿no? Más que un significado religioso. Y va, y digo, ahí va. Este es el patrón de cómo se construye un laberinto. Y la base, la semilla de la construcción del laberinto es una cruz. Qué curiosidad. Y si volviéramos, a ver, no. Y si volviéramos a ver los laberintos, tendríamos la cruz, que es con el axis mundi, que es el punto más potente del laberinto, de este laberinto. Y si nos fuéramos al de Chartres, por analizar dos, tenemos ahí de una forma una cruz que limita en muchas ocasiones los movimientos y nos hace girar. Lo dejo ahí, ¿vale? Y le dije, bueno, pues hazme una lista de elementos simbólicos importantes que hay en nuestro inconsciente colectivo, en nuestras culturas, incluyame la flor de la vida en los laberintos, claro, que es lo que estamos estudiando. Fijaros qué curioso. Según ChatGPT, bueno, Gemini, para que no me despiste, según Gemini, que entra en todo, en grandes miles y miles y millones de libros, de informaciones que está continuamente aprendiendo sobre nosotros, realmente considera que el círculo, la espiral y el laberinto son de los tres principales elementos simbólicos que tenemos. Y a mí eso me ha impresionado, la verdad. Me ha sorprendido esta lista, pero creo que en realidad es a tener en cuenta. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Ahora vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Vamos a ir jugando con él. Vamos a entrar un poquito ya más en lo más en práctico, los laberintos. ¿Qué tipos de laberintos hay? Para situarnos, porque tendríamos los laberintos de jardín. Estos laberintos no son laberintos de sanación, no tienen como tal esa figura o simbología arquetípica profunda. Los laberintos son para jugar, para encontrarse, para perderse, que en un laberinto de estas características te puedes perder, tienes infinidad de caminos, tienes que encontrar la salida, ¿vale? Entonces, esto es otra cosa, es un juego que además generaría, a mí personalmente me generaría muchísimo estrés estar ahí metida. Y estos son los laberintos del periódico, que son una fuente de entretenimiento, que a todos hemos jugado mil veces a ellos, de más pequeños, de más mayores, porque te hacen pensar y te ocupan el mental, al fin y al cabo, ¿no? También tienen su punto
de como si estuvieras en una meditación. El mental está muy ocupado y cuando el mental está muy ocupado también te pueden venir grandes ideas, pero bueno, no dejan de ser laberintos de entretenimiento. Y luego están los laberintos de sanación, que son los que hemos hablado. Bueno, ya os habéis dado cuenta, que no os lo he presentado antes. Este es uno de mis laberintos, que ha querido, no, he querido ponerle de fondo de esta charla, porque me parece que es uno de los, es el protagonista, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos del concepto espiritual que tenían en el mundo de los paganos el laberinto como camino de vida desconocido, con sorpresas, con luces y sombras, pero un camino al fin y al cabo. Cada vez que entramos en un laberinto se hace un camino. Entramos con un problema que necesitamos descubrir. Cada camino es completamente distinto, ¿vale? Y este es el gran mito de los laberintos. Los laberintos, desde las monedas estas que ya hemos visto en Grecia, que denotaban que los laberintos eran muy importantes en su vida, pues los griegos tienen una gran historia. Toda la mitología griega es muy importante y además también está en nuestro inconsciente colectivo y nos da muchas lecciones. Entonces ellos tenían su propia historia del laberinto, ¿vale? En aquellas épocas de antaño, voy a hacer un pequeñito resumen, ¿eh? En aquellas épocas de antaño había una reina que se enamoró de un toro, se quedó embarazada de él y tuvo un hijo. Ella no era la mujer del toro, sino era la mujer del rey Minos, perdón, que se me ha ido la olla. Era la mujer del rey Minos. Entonces, y nació ese niño que era mitad hombre y mitad toro. Con el paso del tiempo fue creciendo y se transformó en una bestia. Realmente era una bestia que se alimentaba de carne humana. Entonces el rey Minos dijo, algo tenemos que hacer. Y entonces contrató a Teseo para que construyera un laberinto para meter al Minotauro dentro, de tal forma que estuviera encerrado y no pudiera salir. Claro, había que hacer algo para alimentarle, porque él comía carne humana y si no, al final iba a encontrar la salida. ¿Y qué hacían? Todos los años le entregaban como, bueno, como sacrificio, como ofrenda, 7 doncellas y 7 jóvenes, para que le sirvieran de alimentación. Todos los años. Atenas tenía que enviar 7 doncellas y 7 jóvenes. Hasta que Teseo dijo, esto no puede ser, que es el héroe de esta película, el que decidió que iba a entrar como uno de esos jóvenes para enfrentarse al Minotauro y acabar con él. Pero claro, había un riesgo, entrar y no poder salir luego del laberinto, que también es lo que le pasaba al Minotauro. Entonces, Ariadna, que era la hija del rey Minos, se enamoró de él y entonces solo se le ocurrió con el famoso hilo de Ariadna, un hilo, un hilo rojo, le dio un extremo y ella sostenía el otro extremo en el exterior. Así él podía entrar en el laberinto, deshacerse del Minotauro y poder volver a salir con su amada. ¿Vale? Por eso, si cogemos esta historia, podríamos ver que los laberintos se entra y gracias a que solo tiene ese camino de entrada y salida, que es el hilo de Ariadna, que tiene una simbología que podríamos decir que es la conexión de lo que hay fuera y lo que puedo encontrar de mí dentro. Porque si consigo deshacerme del Minotauro, que son mis miedos, mis sombras, mis más profundos secretos, si consigo poder con él, podré entonces salir victorioso de ese enfrentamiento conmigo mismo. Tendría también una similitud en la cultura judio-cristiana con San Miguel, el arcángel San Miguel, cuando puede con el diablo, ¿no? Puede con el diablo, con el dragón, depende de las referencias que pongamos, ¿no? Que en realidad es poder con el mal, pero es poder con nuestras propias sombras. Entonces, cuando se entra al laberinto, entras para pelear contra tus sombras, para salir fortalecido
y ser una versión un poquito mejor de ti mismo. ¿Sí? Entonces, he querido poner, ya que hemos hablado un poco lo que quiere decir el laberinto, que es entrar, pelear contigo mismo, bueno, pelear, conocer, hablar, sentirse a uno mismo más próximo y salir. Pues Jaime Buey Gastallón tiene un libro de los laberintos que me gusta muchísimo y en él establece unas leyes que creo que describen muy bien lo que el laberinto es, ¿vale? El laberinto nos dice que no tiene forma. Es que no tiene forma. Aunque tenga mucha geometría, aunque ahora lo vemos, tenéis el laberinto aquí siempre de fondo, parece que tiene una forma muy clara, un dibujo muy clara, pero cuando entras desaparece esa forma, porque entras por el camino, es como la vida. La vida tiene muchas circunstancias, pero cuando estás por tu camino solo ves el tuyo. No ves lo que va a pasar luego ni lo que está pasando en la otra parte. No ves la calle de al lado, solo ves tu calle, tu camino y tu momento de vida. Y no tiene forma porque en el fondo es un punto limitado, ¿vale? Ya lo veréis que al final tengo una sorpresa, ya vais a ver cómo el laberinto pierde su forma. El laberinto siempre es exclusivo de quien lo transita. Yo a veces cuando hago cursos y así de desarrollo de la sensibilidad personal, yo siempre digo una comparativa, un poco simple, pero creo que es muy explícita. Nadie sabe cómo me saben a mí las patatas fritas, ni yo sé cómo le saben a nadie las patatas fritas, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. El laberinto es exclusivo de quien lo transita y en el momento que le transita, lo que siente, lo que vive, lo que transmuta es único y exclusivo de la persona que está transitándolo en ese momento. Y es más, cada paseo por el laberinto es único para esa misma persona. Tú puedes entrar varias veces al laberinto y cada vez que entras es distinta la experiencia, porque cada vez que paseas por un laberinto algo ha cambiado en ti. Cuando sales ya no eres el mismo que entraste. Y si vuelves a entrar, te enfrentas a otra parte o disfrutas otra parte o recibes otro mensaje. ¿Quién sabe lo que puede transmitirte ese laberinto? Porque no olvidemos que cuando entremos en el laberinto, como dice la tercera ley, el laberinto siempre está habitado. Por una parte, entras tú con tu minotauro o con tu dragón, que se diría en la cultura católica, pero por otra parte también está el laberinto, el genio del lugar. Como todos los lugares, las casas, las oficinas, todo tiene su propia alma. Lo mismo que nosotros tenemos, todo tiene su propia alma. Los romanos le pusieron el nombre del genius lucis, el genio del lugar. Y cuando entras en un laberinto, el genio del lugar también te acompaña. Es el que envuelve y el que crea las circunstancias para que tú puedas hacer un trabajo personal. Por eso se dice que está habitado. El laberinto es un instrumento de cambio, porque nadie que pase por un laberinto sale igual, salvo obviamente que no, que esté solo viendo el mundo de la materia. Nos cambia porque en ese proceso de andar por los pasillos del laberinto hay una parte de nosotros, nuestro hemisferio izquierdo, que se ocupa de seguir el camino, de no salirse, de ir por la senda, de girar, pero hay otra parte de nosotros, que es la parte más intuitiva, que es esa parte más sensitiva, es inconsciente, que entonces puede salir y puede aflorar. Por eso es un instrumento de cambio, porque es un lugar donde podemos relajar el mental y poder conectar con nosotros mismos, a nuestro ritmo, a nuestro paso. Por eso es tan profundo como instrumento de cambio. El laberinto es pues un patrimonio de la humanidad, obviamente. En las iglesias charter es un patrimonio de la humanidad, entonces el laberinto es un patrimonio de la humanidad, pero es que desde Mogor, que yo creo que es de los más antiguos encontrados, bueno, y yo os he dado algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, pero por alguna parte había que limitar, ¿vale? El laberinto está diseñado para entrar y salir de él, no te puedes quedar.
Cada laberinto tiene su hilo de Ariadna para que puedas entrar, hacer tu trabajo tranquilamente y poder salir. En algunas ocasiones cuando entras, de repente te tienes que parar y parece que no puedes avanzar, pero tienes que permitir, tienes que quedar, tienes que escuchar. Hay que parar, escuchar una cosa que nos cuesta mucho para poder seguir el camino. El propio genio del lugar nos para poder seguir el camino. Y por eso hay que ir tranquilo, porque siempre se llega a algún lugar. Y si estás muy conectado, pues hay veces que hay que apoyarse en facilitadores, como cuando yo trabajo con mi laberinto, que supervisa tus movimientos para si estás muy bloqueado, intentar ver qué está pasando o es que no te despistes, porque hay veces que la gente de repente en medio del laberinto se deja llevar y da un giro sobre sí mismo y ya no sabe cuál es su dirección, porque también hay resistencias que nos hacen girar sobre nosotros mismos. Y en ese momento hay veces que alguien te puede ayudar y te dice, no, no, para allá, cuando vas a arrancar, ¿no? Como en la vida, que hay veces que hay alguien que nos puede ayudar, ¿vale? Y quien lo recorre, sin duda, es un héroe o una heroína, pero eso sin duda, enfrentarse a un laberinto con seriedad y con honestidad hacia uno mismo requiere valentía. Hay gente que entra con mucha ilusión y lo disfruta porque ya los conoce y hay otra gente que entra, ostras, impresionado, no sabe por qué, y le preguntas, pero que no pasa nada, que va a estar bien, dices, quiero entrar, pero es que sé que esto es un proceso potente y ostras, estoy como asustado, ¿no? Como ya antes de empezar esta grabación, podríamos decir, ¿vale? Por eso el que entra conscientemente y entregado es un héroe o una heroína, sin duda, ¿vale? ¿Y ahora qué? Después de todo esto, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con todos estos conocimientos y este saber que el laberinto es un elemento sanador? Pues ahora habrá que empezar el camino, y empezar los caminos. Yo diría que lo ideal para todo esto es buscar los laberintos. Hay muchos tipos de laberintos ahora mismo para tener una experiencia, ¿vale? Hay laberintos para andar que son fijos en lugares sagrados, como el de Chartres, el de Holanda que os he enseñado, el de Reims, el de Amiens, aunque sea con iluminación, pero hay muchos laberintos para andar. Lo que tiene, por ejemplo, el laberinto de Chartres, que pues ya sabéis, ya veis que me repito mucho, pero es que para mí es muy especial ese sitio. Lo que tiene el laberinto de Chartres es que está hecho con la geometría del lugar, es que está colocado en un lugar con una geobiología muy potente y está dentro de un recinto sagrado impresionante. La Catedral de Chartres es muy especial. De hecho, no puedes entrar de cualquier forma. Si quieres entrar conscientemente a mover energía y a conectar con esa energía de lo sagrado, de esa energía potente que te sana, que te lleva un poquito más allá de ti mismo, tienes que estar tranquilo, tienes que conectar con la iglesia y tienes que entrar sin prisas, a un ritmo adecuado, porque a veces ya ha entrado gente allí y entra como, ay, voy a verla, y es gente sensible y de repente dijo, me siento súper mal, aquí yo me tengo que ir, y se van porque han entrado con prisas. Es más, a mí una de las veces que fui tenía tantas ganas de ir que entré y dije, uy, ¿dónde vas, loca? Y me tuve que salir para volver a entrar con otra conciencia. Entonces, ese laberinto que está en un lugar sagrado tiene una potencia brutal. Y sobre todo si entras en conciencia y si te conectas con la energía de la iglesia primero y luego vas entrando y te conectas y te abres a lo que el laberinto te quiere ofrecer. ¿Vale? Hay otros laberintos que están hechos, que también son fijos y están hechos por geómetras. Luego os voy a enseñar alguna imagen. Esos laberintos están también construidos en lugares geobiológicamente potentes. Bueno, hay muchos cruces, alteraciones, vórtices, pero que con la construcción de la geometría del laberinto, con la forma de la geometría del laberinto, que ya sabemos que la geometría ordena a la geobiología,
Con eso le da muchísima potencia al laberinto. Aunque no estén en un recinto sagrado, se transforman en un lugar sagrado de per se. ¿Sí? Esos laberintos también hay que tener en cuenta que hay algunos que están más visitados y hay algunos que están un poquito más abandonados, como uno que luego veremos en la foto. Y en ese momento hay que darle un poquito de tiempo y conectarle. Bueno, eso ya lo hablamos luego. Luego hay laberintos para andar móviles, que es como uno que he dibujado yo, que luego os le presento. Y luego tenemos laberintos para andar con el dedo, son de un tamaño más reducido, y es un proceso también de meditación porque tienes que ir andando, ¿vale? Y luego, por otra parte, los laberintos efímeros que a veces que uno se encuentra, yo no me he encontrado ninguno, reconozco, pero hay veces que vas a una playa y ves fotos y tiene que ser una sorpresa ir a una playa y encontrarte uno de esos laberintos efímeros que se hacen con tanto cariño y tanta intención, ¿sí? Entonces, ¿cómo acercarnos a un laberinto? Este es el laberinto de Chartres, que es el que os he dicho, que ya os he comentado que hay que entrar despacio, tranquilos, sin prisa, a un ritmo. Cuando andamos un laberinto es un momento profundo, místico, personal, intransferible, propio, indescriptible, perfecto, siempre perfecto. Entres al ritmo que entres, aunque estés huyendo, que hay gente que les ves que entra a un laberinto, parece que ya tienen, nada más que entran, tienen prisa por salir. Bueno, es perfecto porque no era su momento, sin más. Pero cuando te presentas frente al laberinto tienes que mirar tu camino y empezar a andar. Hay una frase que yo suelo utilizar que me gusta mucho, que es, por los caminos que he andado, por los caminos que ando y por los caminos que andaré. Y en ese momento hago una reverencia al laberinto y empiezas a andar. ¿Cómo se anda? A tu ritmo. He visto en algunas ocasiones que se puede trabajar el laberinto, sobre todo si vas con grupo, de dos formas. Yo lo trabajo a tu ritmo. Tienes que desarrollar tu intuición, tienes que permitirte, porque es solo tu camino. Y entonces vas andando a tu ritmo, a tu velocidad. Que te quieres parar, necesitas parar, te paras, porque eso quiere decir que el laberinto te está invitando a que esperes un poco, porque en cada zona de los laberintos hay distintas energías. Podremos hablar de que según el recorrido y según la definición de laberinto que hagas, ya os he enseñado antes, el cretense, que se utiliza mucho en el mundo druida, y el de Chartres, entonces son distintos dibujos. Hay un camino de entrada y uno de salida. Pero en ambos dos pasas por todas las partes de tu cuerpo de una forma o de otra, pasas por todas las energías de agua, de tierra, de aire, de cielo, para llegar al éter, que es el centro. Entonces se recorre todo tu cuerpo físico, todo tu cuerpo energético, todas tus emociones, toda tu conexión con la espiritualidad. Para eso te tienes que conectar y tienes que permitirte esa parada. Hay veces que vas rápido y vas bien, pero hay otras veces que alguien se queda clavado en un sitio y es porque necesita estar ahí hasta que se activa la energía que tiene en su proceso y puede seguir el camino. Hay otras personas que lo trabajan, no es mi forma de trabajar, pero eh, es igual de lícita. Cada cual encuentra a la persona con la que colaborar y está siempre bien. Que trabajan mucho con la radiestesia, que en nuestro foro sabemos todos cómo manejar. Y lo que hacen es, hay una persona que está caminando y hay otra persona que desde fuera le hace de apoyo. Es como su antena. Y entonces él utiliza su varilla y dice, vale, la varilla no se mueve, o una o dos, depende cada cual. Y entonces cuando vas a andar, la persona que está dentro haciendo el camino, de repente las varillas se cruzan y le dice, para. Y entonces esa persona se para hasta que las varillas se vuelven a abrir. Ya sabemos todos que la radiestesia es una amplificación de nuestra propia conexión con el todo. Y la persona que está fuera con las varillas lo que es, se presta para ser tu conexión. Es igual de válido.
Pero yo, como trabajo en el mundo del desarrollo de la sensibilidad personal, prefiero que la gente se conecte consigo mismo y que haga el trabajo y que se deje y que se dé cuenta que va a estar bien, haga lo que haga. Si se para está bien y si camina también está bien. Es lo importante, ¿vale? El ritmo, caminar, entrar, buscar el lugar sagrado, el más potente de cada laberinto, para estar allí, escuchar, acabar de recibir o mover lo que tengas que mover y empezar el proceso de salida. Esa es la forma de caminar un laberinto. Hay otras muchas técnicas y rituales que se pueden hacer, pero la base es esa, andar a tu ritmo, porque siempre es perfecto, ¿vale? Este es el que os he comentado, que son fijos, que están en lugares de la naturaleza, como este, que es en la provincia de Lleida, digo de Girona, esto es Girona, que es precioso. En Lleida o Girona, hoy me he quedado ahí. Pero en Lleida capital también hay otro, ambos hechos por Asun Vilaseca y tiene algún otro hecho. Están colocados en lugares sagrados, ritualizados y tienen mucha energía. Pero también hay que tener en cuenta que igual vas a un laberinto de estos que hace tiempo que no le anda a nadie y entras y parece que te cuesta conectar, pero es que los laberintos también se duermen si no se les hace caso. Y entonces hay veces que hay que prestarles un poquito de atención, activarlos. Yo los, los activo con las fuerzas de la naturaleza. Bueno, tengo mi propio proceso de trabajo y entonces les das otro punch, les activas, se abren para ti. A todos nos gusta que nos presten atención. En este caso, que utilicé este laberinto para hacer un taller de sensibilidad y luego le caminamos, pues antes de caminarle nos dedicamos un par de personas del grupo a quitar los cardos y a dejarle bonito y a que se sintiera el propio genius luci del laberinto, que se sintiera cuidado y querido. Y la verdad que luego los paseos fueron experiencias muy, muy bonitas. ¿Vale? Este es mi laberinto. Este laberinto le he pintado yo a mano, tiene 4 metros por 4 metros. Yo ya conozco unas cuantas personas que tienen laberintos móviles que como trabajan con el simbolismo, con la energía simbólica del arquetipo del laberinto. Además, ya veis el lugar, que es precioso, es el Centro Sananda en Charbadi, en la Casa Rural de Charbadi en Meñaca, Munguía, aquí en Vizcaya, y es un sitio muy especial. Entonces, ese laberinto tiene muchísimas horas de trabajo, tiene muchísima intención. Se podría decir que el genio Luci de ese laberinto me ayudó a su dibujo. Bueno, el día que pinté en luna llena todo el laberinto, estuve 9 horas de seguida pintando de rodillas a pincel y no sé, la energía no era mía. La verdad que la energía no era solo mía. El genio me ayudó a completar la labor que había iniciado, ¿vale? Lo bueno que tiene este laberinto, que lo puedes llevar, pues yo lo he trabajado aquí, en Azcoitia también lo estoy utilizando también en sitios muy especiales, lo armonizo y lo activo y la verdad es que conecta con toda la energía del simbolismo arquetípico de los laberintos y también se pueden hacer grandes trabajos en este tipo de laberintos, ¿sí? Luego están los laberintos de dedo. Yo la verdad es que como siempre he preferido andar, ese punto de inmersión, ese que te metes entre mundos, porque es que ya no hay más, ya no hay ni gente a tu alrededor, ya no está el dibujo del laberinto, ya no hay nada, me apasiona. Para mí es pues, inmersión, como si me metiera en una piscina de energía sagrada. Pero bueno, depende de tus circunstancias. Hay mucha gente que trabaja procesos de meditación con laberintos de este tamaño, que lo que haces es con el dedo vas recorriendo. En el fondo es lo mismo, porque tienes que ir recorriendo el camino. Ponemos a lo mismo, solo hay un camino de entrada y solo hay un camino de salida. Si buscáramos en este que se ve mejor, tenemos un camino de entrada, taca, 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 hasta llegar al fondo y luego el camino de salida. Si consigues entrar en meditación y concentración, te va a pasar lo mismo, desaparece la forma y solo existe el camino. Te vas a un estadio entre mundos donde puedes hacer tus procesos internos de sanación. Aunque a veces salgas y dices, no sé lo que ha pasado, pero siempre ha pasado algo, si te lo has permitido. Es solo tu decisión, ¿sí? Y estos son los efímeros los que os he comentado.
que tiene que ser una gozada. La verdad es que nunca he hecho ninguno. Algún día me tengo que animar, pero tiene que ser una gozada y una sorpresa de repente ir por la playa y encontrar un laberinto de estos en ese espacio tan maravilloso, aire, luz, fuego, tierra, éter en estado puro y encima la energía de un laberinto. Tiene que ser, buah, impresionante. Yo creo que hasta aquí he querido transmitiros, bueno, mi pasión por los laberintos creo que ha quedado bastante clara. Y quería yo con estas labores de investigación que siempre hago de vez en cuando de los laberintos en nuestra zona, en España, vivo en Vizcaya, sabemos que que son importantes, sobre todo en nuestro pequeño mundillo, pues sabemos que hay laberintos por España, por algunos lugares, pues en Logroño hay uno, en un parque público que es alucinante, no sé quién le habrá hecho, pero también he paseado, es interesante pasearle si te conectas bien. Por aquí por Vizcaya también hay alguno, en Zaragoza, en la Alfranca, al lado. eh, También Carlos Martín de la Moneda hizo un jardín que está todo ello, que mezcla geometría sagrada, mezcla el juego de la oca, mezcla geobiología, lo diseñó él, pero apoyado de un equipo multidisciplinar, que es un sitio muy especial también y donde también tiene incluido un laberinto, porque en el juego de la oca hay un laberinto. Eso no lo había, eso no le había puesto, pero en el juego de la oca también hay un laberinto, ¿vale? Y entonces este mapa es de un grupo de Facebook que me pareció muy interesante, la Sociedad Global, grupo de la Sociedad Global del Laberinto. Y esta imagen de donde hay laberintos es que es sorprendente. Para mí fue sorprendente porque, bueno, hace también, cuando otras veces he investigado, he visto que hay grandes corrientes de gente que tiene en sus casas un laberinto o en jardines que hay laberintos, que hacen quedadas para laberintos. Hay formaciones por ahí para guías de laberinto, para ser guía de laberinto o facilitador de laberinto, otros lo llaman, mm, bueno, de infinidad de nombres. Pero en Estados Unidos me sorprendió la cantidad de laberintos que hay. Hay imágenes por ahí de iglesias, de iglesias donde hay dibujado el laberinto de Chartres en el centro de la iglesia y es para caminarlo. Es sorprendente. Tienen una cultura muy desarrollada de los laberintos, en Canadá también, en Inglaterra, en el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, por supuesto que sí, en el norte de Europa también. Aquí mirar, España está bastante. Bueno, eso yo creo que cuando me propuso Fernando hacer esta charla, creo que no lo dudé, la verdad es que luego entré en pánico escénico un poco, para qué vamos a engañarnos, pero no lo dudé porque me pareció una verdadera forma de expandir este conocimiento y esta herramienta, porque es una gran herramienta, ¿vale? Entonces, ¿para qué podemos utilizar un laberinto? Pues mira, antiguamente se utilizaba, hay quien dice que en Chartres el laberinto que había era para, pues siempre digo lo primero, Chartres, que el laberinto que había se utilizaba cuando venían cuando venía la gente de los peregrinos, era como entrar en el laberinto era como un proceso de depuración, de autodepuración, de limpieza, un drenaje energético antes de acercarte a la parte más sagrada de Chartres. Hay otros que dicen que es un pequeño proceso de peregrinación. No olvidemos que el Camino de Santiago es una gran peregrinación, pero que es un trabajo introspectivo muy profundo, que la idea es de autoconocerse en ese proceso, ¿no? Entonces también podríamos utilizar el laberinto, porque cada vez que entras te conoces alguna parte de ti, ¿vale? También lo puedes utilizar como búsqueda de claridad, reflexión y discernimiento. Cuando estás muy atascado, cuando el mental tienes algo que tomar una decisión y el mental está, hay que no sé qué tanto, el laberinto consigue acallar ese mental. Y si entras a tu ritmo y tranquilamente, puedes encontrar grandes respuestas en el laberinto, que no son del laberinto, no nos confundamos. Lo mágico que tiene el laberinto es que las respuestas que utilices o los procesos que hagas son solo tuyos, internos, propios. Es conectar con tu esencia más sagrada para poder salir reforzado y tener ese punto de claridad, ¿vale? Esa búsqueda interior que te produce al final, sales como más tranquilo,
porque entras con una vorágine de ideas que van desapareciendo, van soltándose en el proceso del camino hasta llegar a ese lugar sagrado que tienes un momento de claridad y cuando sales, sales tranquilo, ¿sabes? En paz, todo el mundo sale en silencio. Siempre la gente sale en silencio. Puedes sacar una sonrisa y puedes sacar hasta una lágrima, pero con una sonrisa. Tiene su punto mágico. Búsqueda interior, duelo, soltar y dejar cosas ser. Hay veces que sabemos que hay que dejar cosas ya y no sabemos cómo hacer. Y el laberinto, yo lo he experimentado con una persona, da igual quién, que tenía que, cuando se acercó al laberinto, dicen, no lo pensaba, pero dicen, me he dado cuenta que tengo que dejar ya ir a mi marido. Se había muerto hace muchísimo tiempo, pero tengo que dejarlo ya. Y dice, y no me había dado cuenta, y cuando me acerco al laberinto es la primera sensación que me ha venido. Y entró, hizo su proceso y salió, fue transformador para ella, ¿sí? Conexión con lo trascendente, como os he comentado antes, es conectar con lo sagrado, con lo más sagrado que tenemos. Cuando entramos en resonancia con lo sagrado, no es lo sagrado de fuera, sino que entramos en resonancia de nuestro sagrado al sagrado, a lo sagrado de la energía en la que nos hemos metido. Y eso no en todas partes se puede conseguir. Y en los laberintos, si quieres, sí. Y también te puede ayudar, te puede traer ideas y creatividad. Bueno, puede haber infinidad de usos que se pueden aplicar a los laberintos. Se puede entrar a nada. Voy a entrar al laberinto. ¿Tienes algo que trabajar? No. Voy a entrar en vacío, sin más. Y salir, me sonrío porque me viene a la cara de la persona en concreto y salir. ¡Wow! ¡Qué regalo! Solo decía, ¡qué regalo! ¡Qué regalo! Era su historia. ¿Sí? Entonces, es toda una experiencia, ¿vale? Entonces ahora ya sé que no es lo mismo que hacer un, un paseo por el laberinto de Chartres. Ahí donde le veis tiene, no sé si entre 12 y 14 metros exactamente, ahora no me acuerdo cuántos metros tiene de diámetro, y se lleva un ratico a andar. Donde lo veis, aquí en la zona central nos falta una placa que desapareció donde se veía, donde se reflejaba la lucha del Minotauro con Teseo, que es lo que hacemos al entrar con una pelea con nosotros mismos, pero siempre salimos ganando. Eso seguro, siempre salimos ganando, porque nuestro ser superior, nuestro yo y nuestra parte más sagrada nunca pierde, siempre gana, ¿vale? Entonces, en la última visita que hice a Chartres, se me ocurrió grabar un poquito del camino, porque si vemos así, pues se ven los dibujos muy claros, bueno, además esta fotografía es espectacular, es muy bonito, pero llegar allí y pisar el laberinto es otra cosa, y ver el laberinto que está hecho en piedra, que tiene en torno a 1000 años de gente andando por él. Esto es otra cosa. Por si alguien se anima a ir a Chartres, que sepáis que el laberinto está cubierto de sillas durante toda la semana, ¿vale? Porque hay misas, Chartres tiene muchas visitas, pero el viernes es el día del laberinto y las sillas se retiran. Y es entonces cuando se puede ver el laberinto, como os he enseñado en la fotografía de antes que estaba yo, primera línea, mi chico, y se puede andar. Entonces, vamos a poner un poquito de música y vamos a caminar un poco por el laberinto. ¿Sí? Quiero que bajéis un poquito el ritmo. Va a ser solo un momento, no lo vamos a hacer entero porque creo que no sé cuánto llevamos de vídeo, pero podría alargarse igual mucho. Pero vamos a tener una pequeñita, bueno, un ratito de andar por el laberinto. Bajar un poco el ritmo, vamos a estar tranquilos y vamos a simplemente observar. Simplemente observar esa sensación, porque mirar la piedra, esa piedra vieja,
esa piedra tan vieja, antigua, muy pisada, muy usada. ¿Cuántas almas han pasado por ese laberinto? ¿Cuántas experiencias? El genio es luz y del laberinto comparte las experiencias con los caminantes del laberinto y aprende de sus experiencias. ¿Cuántas experiencias tiene aprendidas este laberinto? No me puedo hacer la idea, muchas, muchas. Entonces vamos a pisar un poquito este laberinto, ¿sí? A ver si puedo poner en marcha. Bueno, creo que era solo un pequeño tip el que os quería dar para que veáis cómo se camina el laberinto. Tener claro que esa velocidad de andar no es la velocidad con la que andaría yo el laberinto, porque seguro que en algún momento me pararía, seguro que en alguno más lento, pero esa era para hacer una grabación completa del camino. Para... No sabía para qué, la verdad, pero me pareció súper bonita hacerla. Entonces, esta grabación la voy a poner completa en mi perfil de Instagram, que tenéis ahí Laberintos con Cristina, y intentaré ir grabando, tengo algún otro grabado, pero no creo que con toda calidad, pero intentaré ir grabando otros laberintos para poner las experiencias de pequeños caminos de laberinto. Si, con la referencia de dónde están, por si os apetece pasearlos, poder pasearlos presencialmente, pero si no, para que tengáis una pequeña experiencia inmersiva que depende de vuestro poder de concentración, puede ser más sorprendente o no. Un consejo, observar ese caminar que tengo yo, que es un ritmo general, pero permitiros parar el vídeo. Si os apetece parar el vídeo, le paráis, porque será vuestro momento de parar
en el laberinto. Y luego podéis seguir, y luego podéis parar otra vez, decidir cuál va a ser vuestro ritmo de ver esa visualización, ¿sí? Así que os recuerdo que en Laberintos con Cristina de Instagram, bueno, y si los redirijo a YouTube, pues ya lo pondré ahí, la forma de los accesos para que podáis tener esa experiencia, ¿vale? Y ahora quería pediros un favor. Eh, Me gustaría hacer un inventario de laberintos que pueda haber. Conozco algunos otros que por Vizcaya, por el de Zaragoza, tal, y que voy a ir poco a poco revisitándolos porque aunque los he andado, pues no tengo grabaciones. Y quiero inventariarlos y poner paseos para hacer experiencias virtuales inmersivas. Vamos a llevar el mundo de los laberintos desde Mogor de la época de bronce, creo que era, no sé, 3000 años antes de Cristo, al siglo XXI. Y entonces os pido que si conocéis algún laberinto y tenéis alguna ubicación, que os pongáis en contacto conmigo, por favor, a través de Instagram. Bueno, estoy también en Facebook y luego bueno, ya me subo a otras redes, pero bueno, en Instagram seguro que estoy. Y que os pongáis en contacto conmigo, que me mandéis alguna foto con la ubicación y así yo me puedo dedicar a hacer un inventario para que ese mapa que hemos visto antes pues en realidad, esperar un poquito que no me he dado cuenta, que voy a ver cómo se hace esto de dejar de compartir. Esto ya es otra cosa. Entonces, a lo que os decía, que me gustaría, si sabéis de dónde puede haber laberintos, yo soy de Vizcaya, pero de cualquier parte, es una asignatura pendiente y es mi gran pasión. Mi gran pasión son los laberintos. Creo que, no sé si lo he puesto en el currículum, pero si alguien quiere caminar conmigo a algún laberinto, también que se ponga en contacto conmigo a través de Instagram, porque los laberintos se pueden hacer en trabajos grupales, que son muy interesantes. La fuerza del grupo siempre es muy potente, pero también se pueden hacer paseos individuales, porque hay veces que uno está atravesando un momento muy íntimo y, y necesita solamente que le acompañe a alguien que le facilite, pero necesita ese momento de introspección en soledad. Si quieres llorar, lloras, si quieres reír, ríes, no sé. Entonces se pueden hacer, es una herramienta muy potente. Así que si necesitáis cualquier cosa, cualquier cuestión, y por favor, si sabéis de algún laberinto cerca de donde estéis, o si habéis estado en alguna parte donde habéis visto un laberinto, por favor, poneros en contacto conmigo y contármelo, ¿vale? Porque yo me comprometo en cuanto pueda a ir inventariando para que en ese mapa de España que hemos visto tan solitario en la página de Facebook de Internet, pues para que haya cositas, ¿vale? Para que haya cositas. Y no se me ocurra más que daros las gracias por haber estado acompañándome en todo no sé ni el tiempo que ha durado esta charla. Espero que os haya sido agradable y que os haya sabido transmitir, que en el fondo era mi único objetivo. No era contaros historias, no era numeraros procesos, sino poder transmitiros con todo mi cariño y toda mi pasión la importancia y todo lo que puede un laberinto poner en tu vida. ¿Sí? Gracias por estar ahí y gracias a la Fundación por haberme permitido contar todo esto. Gracias. Chao, chao.